Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen en todas las conferencias pues, que dicta guía la Academia Virtual y de igual manera la Academia de Derecho Administrativo, que bueno, ya llevamos aproximadamente 5 meses en este bregar académico que ha sido muy importante para la República de Panamá, para América Latina, en vista pues de la continuidad de personas que nos siguen, gracias a Dios, en vista de las transmisiones que estamos haciendo de forma continua. En esta oportunidad, pues, el presidente de la Academia de Derecho Administrativo de Panamá, José Molino, va a realizar la presentación, la hoja de vida de nuestro conferencista, el doctor Jaime Rodríguez Arana. José. Hola, muy buenas tardes a todos. Gusto estar con ustedes y que nos acompañen en esta tarde académica con el doctor Jaime Rodríguez Arana. Es doctor en Derecho y catedrático en Derecho Administrativo por la Universidad de La Coruña. Fue profesor de Derecho Administrativo en las universidades de Santiago de Compostela, La Laguna y La Coruña. Director de la Revista Gallega de Administración Pública y subdirector del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de La Laguna. Militante del Partido Popular, ha sido director del Instituto Canario de Administración Pública, del Gobierno Canario y de la Escola Galega de Administraciones Públicas, vicepresidente del Instituto Internacional de Metodología Jurídica, subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públicas desde el 10 de mayo de 1996 a mayo del año 2000. Nombrado por Mariano Rajoy, entonces ministro en el gobierno de José María Aznar. Y director general del Instituto Nacional de la Administración Pública, nombrado el 5 de mayo del año 2000. Ha sido diputado del Partido Popular por La Coruña en la sexta legislatura, en la que causó baja el 14 de mayo de 1996, siendo sustituido por María Fernanda Faraldo Botana. Con ustedes, el doctor Jaime Rodríguez Arana, con el tema del derecho administrativo en tiempos de pandemia. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor presidente de la Academia Panameña de Derecho Administrativo. Muchas gracias a los directivos del Grupo Guía por su cordial y amable invitación para estar presente en esta conferencia y compartir con todos ustedes algunas consideraciones sobre un tema de palpitante y rabiosa actualidad como es el del derecho, el derecho administrativo, el derecho público en relación con esta lacra que vivimos en este tiempo de la pandemia del COVID-19. Antes de entrar en materia, sí quiero expresar mi satisfacción porque esta conferencia se organiza en Panamá, en la República de Panamá. Tengo el honor y el privilegio de haber estado unas cuantas veces en distintas universidades, en el órgano judicial, donde recuerdo que hace pues ya 8 o 9 años el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, que tengo el honor de presidir, realizó unas magnas jornadas que todos recordamos de una manera muy especial. Y por lo tanto, les saludo a todas las abogadas, a todos los abogados, a todos los jueces, magistrados, profesoras, profesores que nos están escuchando, como sé que también hay algunas personas de otras partes de América que se han sumado a esta conferencia. Me gustaría que fuera presencial y saludarles a todos personalmente, pero evidentemente pues, el tiempo en que estamos, las conferencias online son lo que podemos hacer y con mucho gusto, a pesar de las limitaciones de la distancia, pero sí que mi objetivo esta mañana en Panamá, esta tarde ya en España, bien entrada, es reflexionar con ustedes sobre una cuestión que preocupa y ocupa a los profesionales del derecho en cualquiera de sus ramas, también en el derecho privado, como es lógico y natural. Y yo, para empezar, sí quisiera hacer referencia a un libro publicado en el año 2014 por la editorial jurídica venezolana que dirige nuestro amigo y colega Alan Brewer Carías, libro titulado
el derecho administrativo y la administración pública en tiempos de crisis. 2014. En ese tiempo estábamos todavía sufriendo los coletazos de la crisis económico-financiera de los años 2007 y 2008, que dejó una profunda huella en todo el mundo y que no hemos sido capaces de recuperarnos, y buena prueba de ello es que la reconstrucción que estamos afrontando en nuestros países con relación a la pandemia está siendo muy difícil, precisamente porque en ese momento no se pusieron unos fundamentos más sólidos del orden económico y financiero. Si hubiéramos trabajado más a fondo sobre esa crisis, seguramente ahora, por lo menos en la dimensión económico-financiera, las consecuencias no serían tan letales como están siendo en nuestros países, unos más que otros, pero en cualquier caso, en todos, con proyectos de reconstrucción nacional, porque la pandemia está ocasionando gravísimos daños económicos a todos y cada uno de los ciudadanos. En ese libro de 2014 planteaba que efectivamente el derecho administrativo estaba en crisis. Hoy es más evidente esa crisis porque la pandemia, que es un fenómeno global, que es un virus global que nos está planteando muchos problemas sanitarios fundamentalmente, pero también de orden social y económico sin par, que desafían la esencia, que desafía el sentido, la funcionalidad del derecho administrativo en este tiempo, y que confirma esa idea de que el derecho administrativo es el derecho del poder para la libertad solidaria de las personas. En tiempos de crisis no está de más recordar que efectivamente, para comprender el alcance de estas situaciones, volviendo y regresando a las raíces, a la historia, nos encontramos con dos pensadores griegos que mucho han tenido que ver y siguen teniendo que ver con la teoría social. Heráclito, partidario del cambio transformador continuo, y Parménides, más bien inmovilista y poco propicio a los cambios. La realidad es que el derecho administrativo está en cambio desde hace mucho tiempo. Decía Giannini que el derecho administrativo hunde sus raíces en las arenas movedizas de la realidad. Y aunque ahora se hace más evidente, porque efectivamente la pandemia está, por qué no decirlo, socavando y está agitando el edificio del derecho administrativo, es cierto y verdad que desde la proclamación, después de la Segunda Gran Guerra en Europa, del modelo del Estado social y democrático de derecho, estamos hablando de después de la 1945, 50, 60, 70, en los países europeos, con fortuna, pues se estableció esa cláusula del Estado social y democrático de derecho, que parecía que iba a proyectarse con toda su intensidad sobre todo el ordenamiento jurídico, especialmente sobre el derecho público. Y tenemos que decir que esto no ha sido así. Lamentablemente todavía vivimos en una situación jurídica en la que la legalidad administrativa, muy a duras penas, consigue engancharse y consigue recibir su savia y su luz renovadora de la Constitución. Y sabemos que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretado, como nos han dicho los maestros alemanes, Werner, Otto Mayer, y efectivamente, todavía, a pesar de que estamos en el año 2020, en muchos de nuestros países, nuestras leyes administrativas de procedimiento, de régimen jurídico, de contratación, de la jurisdicción contenciosa administrativa, están montadas sobre un derecho administrativo que surge después de la Revolución Francesa, sobre todo pivotando sobre la idea del privilegio y la prerrogativa del Estado. Y esto tenemos que cambiarlo. Esto tenemos que cambiarlo porque el centro ya no está en el privilegio y la prerrogativa, sino está en la persona humana. Y su dignidad es el principio, la raíz del Estado, como proclaman muchas de las constituciones americanas, en una expresión muy feliz y muy certera, y que lo que hay que hacer es darle a esa cláusula del Estado social y democrático de derecho y esa centralidad del ser humano la proyección que tiene. Porque, insisto, todavía, y lo estamos viendo en muchos de nuestros países con ocasión de la pandemia, cuando se ponen en marcha ayudas, subvenciones, programas de apoyo
a la ciudadanía que está en peores condiciones, muchas veces la implementación de esas políticas tarda mucho porque no disponemos de administraciones profesionales en sentido estricto que sean capaces en tiempo real de poder poner en marcha todos esos paquetes de ayudas y de subvenciones que tanto necesita la ciudadanía. Por lo tanto, es verdad, estamos en una época de crisis, ahora más profunda, más evidente, porque el virus, que es una cuestión global, está desafiando, como digo, los fundamentos del derecho administrativo interno, nacional y multinacional, global y nacional. Y no hay más que ver lo que pasaba, quizá en América todavía siga pasando, pero en Europa pasó con más virulencia en los primeros meses, en los que muchos de nuestros países declararon un estado de alarma, con ocasión de la contratación de bienes y servicios sanitarios, que había que acudir a los mercados orientales porque no teníamos de medios suficientes para atender a la población y para atender a los profesionales sanitarios y a los médicos. Y bueno, el espectáculo que tuvimos que ver en ese tiempo en relación con la eficacia y la eficiencia de los sistemas de contratación de la administración electrónica nos alerta sobre que tenemos que cambiar. Y creo que no lo estamos haciendo. Ahora en Europa nos viene una segunda ola del virus y una de las funciones más importantes de la administración que en este momento más se debe atender, que es la función preventiva y precautoria, lamentablemente en muchos países brilla por su ausencia. Y estoy hablando de Europa, que es lo que más conozco, y en este momento no puedo moverme de donde estoy por razones evidentes y obvias, y conozco menos otras situaciones y otras latitudes, pero sí, en este momento, insisto, la prevención y la precaución que debió haberse instaurado una vez que se tenían las primeras noticias fehacientes de la propagación del virus allá por los finales del año pasado, y que sin embargo hemos visto cómo no hemos sido capaces ni de aprovisionarnos de los medios materiales sanitarios suficientes, ni tampoco de poner en marcha una actividad administrativa preventiva que a partir de ahora creo que va a ser fundamental. Y creo que es una de las lecciones que estamos aprendiendo. Más allá de que científicamente, pues algunos profesores dicen que la actividad administrativa de prevención forma parte de la policía, otros dicen o decimos que tiene entidad propia, que tiene sustrato propio, que tiene pues una personalidad específica que la hace merecedora de un tratamiento unitario. Nosotros en el departamento que dirigimos estamos promoviendo varias tesis doctorales ahora sobre esta materia, porque en este tiempo es un virus, pero más adelante puede ser otro riesgo de otra naturaleza. Y Ulrich Beck, un sociólogo alemán que escribió un lúcido libro sobre la sociedad de los riesgos, ya nos alertaba hace bastantes años acerca de la necesidad de que los poderes públicos, en colaboración con la sociedad, por supuesto, pero que tengan capacidad de anticiparse a estos riesgos, porque como dice el dicho popular, más vale prevenir que curar. Y sin embargo no hemos sido capaces de prevenir la pandemia. En algunos casos incluso sabiendo lo que se venía encima, por la razón que sea, que no es ahora ocasión de examinar en profundidad, pero no hemos tenido, porque no hemos sabido, o porque no tenemos los medios, o no tenemos la sensibilidad suficiente para ser conscientes de que las administraciones públicas, sobre todo las nacionales y las multinacionales, deben de tener sistemas de alerta, de detectar estos riesgos en tiempo razonable, porque una buena administración es la que resuelve los problemas en tiempo razonable, como dice la Carta Europea de los Derechos Humanos y como dice la Carta Iberoamericana, la Europea de Derechos Fundamentales es el año 2000, la Carta Iberoamericana, que no es una norma jurídica en sentido estricto, pero que es un documento bastante avanzado sobre lo que es la buena administración, sí hace referencia a que la administración tiene que atender estas necesidades en tiempo razonable. Y si vemos las estadísticas y los datos de fallecimientos, contagios, unidades de cuidados intensivos colapsadas, porcentajes de médicos y personal sanitario contagiados, nos damos cuenta que pues está ocurriendo algo muy grave en todo el mundo
y que deberíamos de aprender de la necesidad de la prevención y de la precaución, que los ambientalistas la han trabajado muy bien en el pasado y que los generalistas del derecho administrativo deberíamos haber, no sé si estudiado más, pero por lo menos alertar a las administraciones para que la pusieran en marcha. A pesar de estas crisis y de la situación en la que nos encontramos, que como digo, desafía e interpela al derecho, a todas las ciencias sociales, pero al derecho en particular, al derecho público, al derecho privado, pero estamos hablando del derecho administrativo como derecho del poder público para la libertad solidaria de los ciudadanos. Y, insisto, a pesar de esas transformaciones, de esos cambios que se avizoran, que van a venir, otros que ya están en marcha, lo que no podemos perder de vista es que el derecho administrativo en un Estado social y democrático de derecho tiene unas señales de identidad, tiene un ADN en cuyo epicentro está, insisto, la función del ordenamiento jurídico de proteger, de defender y de promover la dignidad humana y los derechos fundamentales que de ella dimanan. Y esto es básico y no podemos olvidarlo, porque en unos países más que en otros, pero hemos visto cómo la emergencia se ha convertido en un cheque en blanco para que los gobernantes de uno y otro signo hagan lo que les venga, valga la redundancia, en gana. Y esto no puede ser. No puede ser porque estamos en un Estado de derecho, donde hay que respetar las libertades. Puede haber restricciones de las libertades, claro que sí, tienen que estar muy justificadas, tienen que estar muy motivadas, tiene que hacerse con reserva de ley. Esto es importante, porque ha habido países donde ha habido un debate sobre si la administración puede restringir directamente derechos y libertades constitucionales, y el principio de legalidad es claro, y nació para eso, para proteger las libertades. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque sin darnos cuenta nos podemos deslizar en un estado policía, que el estado que acababa Lorenz von Stein en Alemania, pues a mediados del siglo pasado, en el cual la administración y el Estado dispone de una cláusula genérica creciente de intervención que puede usar siempre que le parezca pertinente, tampoco sin grandes motivaciones, y para restringir y limitar derechos y libertades constitucionales es menester una ley. Esto es básico, y esto, si nos lo saltamos, es como si nos saltamos los principios básicos de la potestad sancionadora y nos olvidamos de la legalidad, de la tipicidad, y nos olvidamos de la presunción de inocencia, y nos olvidamos del favor libertatis y del principio de mínima intervención. Estamos traicionando la esencia del derecho público, del Estado de Derecho, que en unos países más que en otros nos ha costado mucho recuperar porque hemos tenido dictaduras o hemos tenido situaciones de autoritarismo, y que hoy en día precisamos que se defiendan los derechos y las libertades también en pandemia. No vaya a ser que la impronta totalitaria y autoritaria que circula y que nos acecha en muchos países vaya penetrando de nuevo, y a través de la necesidad del cuidado de los ciudadanos, pues al final volvamos a estados policía que nadie quiere, porque es posible, ha pasado en la historia, y por eso el apego a la libertad, el apego del derecho administrativo a la libertad es fundamental, porque el derecho administrativo no es una técnica para justificar el poder, no señor, es ni más ni menos que un instrumento, como decía Yannick, de civilidad, de defensa y protección de las libertades, también en tiempos como los que nos ha tocado vivir, tan dramáticos y tan especiales como estos, pero que también son una oportunidad y un desafío para que efectivamente el derecho, la cláusula de Estado de Derecho, esté más afinada y evite esas tentaciones que vemos por muchas partes del mundo que acechan. Dicho esto, creo que también es conveniente, porque, bueno, una de las cuestiones más actuales del derecho administrativo, tanto en América como en Europa, parte de la búsqueda de técnicas jurídicas que hagan real y efectiva la buena administración. La buena administración, algunos llaman la digna administración, una administración que realmente, como dice
la Carta Europea y la Carta Iberoamericana resuelva, atienda los asuntos de interés general de forma equitativa, de forma imparcial, de forma objetiva y en plazo razonable. Vamos a empezar por el plazo razonable, porque en nuestros países, en este tiempo, en muchos países se han suspendido los plazos. Porque se decía, bueno, la administración ya no puede trabajar, bueno, no puede trabajar, pero hay administración electrónica. O pensábamos que había administración electrónica. Luego hemos descubierto que sí, que se había gastado muchos miles de millones en administración electrónica y había que ¿por qué se suspenden los plazos si no se pueden tramitar los expedientes de acuerdo con las nuevas tecnologías? Y esto ha sido, en unos países más que en otros, una excusa, por ejemplo, para suspender también la transparencia, que es una cualidad inherente a la democracia, al poder público democrático, la transparencia, que también tiene que realizarse, yo diría que sobre todo en un tiempo de emergencia humanitaria o sanitaria como la que estamos, porque el Estado de Derecho no está en cuarentena. Todo lo contrario, está o debe estar más vivo que nunca. Y lo que debe estar en cuarentena son las técnicas autoritarias y totalitarias que acechan en algunos sistemas más que en otros. Pero la transparencia tiene que tener vigencia y las administraciones tienen que dar información de los contratos, aunque se realicen por procedimientos de urgencia, pero tienen que dar explicación de cómo han seleccionado al contratista, tienen que estar motivados de alguna forma. Es evidente que son contrataciones que hay que hacer en muy poco tiempo para que sean eficaces, pero eso no quiere decir que se dispense de motivar. Yo incluso creo que se debe motivar mejor ahora, porque también hay un principio del derecho administrativo que es que cuanto más intensa y extensa es la discrecionalidad, más intensa y extensa es la obligación de motivar. Los estándares y patrones de motivación son más intensos. Y esto no quiere decir que haya que hacer una motivación muy larga de muchas páginas, no, se puede motivar perfectamente una adjudicación en 5 líneas si se hace con todo rigor y con toda profundidad. Y hemos visto, en unos países más que en otros, que se ha paralizado, se ha apagado la transparencia, ha habido alguien que le ha dado al botón y se apaga. Es como si ahora mismo, pues, que nos vemos, que está la luz encendida, alguien va y la apaga. Bueno, pues la transparencia se ha apagado en muchas partes. También ha habido problemas con relación al control judicial. Yo sé que hay países que lo han hecho mejor, otros países que lo han hecho peor. Yo en Europa suelo poner como ejemplo el Consejo de Estado francés porque efectivamente ha hecho control jurisdiccional en tiempo real y un ejemplo es en el mes de mayo. Yo recuerdo que el juez de referé, el juez de medidas cautelares del Consejo de Estado, nada más y nada menos que ordenó la detención de una serie de drones que había puesto en marcha la Policía de Vigilancia Sanitaria porque lisa y llanamente no se garantizaba que la información que obtenía esos drones podía lesionar los datos personales. Y se paró. En América, un caso que yo conozco porque he estado en seminarios como este en Colombia y he estado con miembros del Consejo de Estado y allí me los pusieron. Efectivamente, bueno, pues parece ser que en Colombia el Consejo de Estado ha hecho control jurisdiccional en tiempo real, incluso en la pandemia. En mi país, por ejemplo, esto no ha sido así. Ha habido, sí, algunas sentencias, pero creo que cuanto más amplio e intenso es el poder, como está siendo en este momento, aunque ya en Europa los estados formalmente de alarmas decayeron, aunque ahora tenemos una segunda oleada que nos viene encima, tenemos muchos contagios diarios, parece ser que no viene el virus con la intensidad y la letalidad que tuvo en los meses de abril y mayo, donde, por ejemplo, en España morían 900 o 1000 personas cada día durante pues, bastantes días. Y por eso es tiempo donde, claro, los poderes públicos, el ordenamiento prevé que tenga más intensidad y más extensión, porque necesitan poder desplegarse para atender a los ciudadanos, no para perpetuarse en el poder, sino para atender a los ciudadanos. Y en ese sentido, la discrecionalidad se controla por los principios del derecho, por los hechos determinantes y también de forma muy especial por la motivación. Y hay en todo este ambiente jurídico-administrativo un término que
conocemos bien los administrativistas, que lo hemos estudiado. Yo me ocupé en el año 2013 de un pequeño libro sobre el interés general, sobre el que vengo tratando en frases cortas en los Twitter que hago todos los días, porque suelo hacer un pequeño Twitter breve comentando alguna idea del derecho administrativo que a mí en ese día, por razón de la conferencia que voy a dar o del informe que tengo que hacer, lo que sea, me está rondando en la cabeza y lo pongo ahí, plas. Y claro, el interés general, como decía en un tuit de estos días, en un Estado social y democrático de derecho tiene que ser concreto, tiene que estar motivado, tiene que estar vinculado, como decía Meilan Gil, mi maestro de la universidad, inescindiblemente a la protección, promoción y defensa de la dignidad humana, y tiene que estar participado. Queremos saber si el manejo del interés general por las autoridades es o está en consonancia con un Estado social y democrático de derecho. Preguntémonos si es concreto, si está justificado, si está vinculado a las libertades y a la dignidad humana, y si está participado. Y ahí vamos a encontrar la solución. La temperatura democrática de la administración que se ocupa de interés general nos la va a dar si son las actuaciones concretas, porque también nosotros en el derecho administrativo manejamos el principio de precisión. Como es el derecho constitucional concretado, las técnicas del derecho administrativo son técnicas de intervención precisas, concretas, específicas. No son generales, abstractas. Solo era en el Estado policía o es un Estado autoritario, sí, pero en un Estado democrático el poder tiene que actuar con arreglo a potestades mensurables, concretas, específicas. Esto es especialmente relevante en la materia sanitaria, perdón, en la materia sancionadora, donde efectivamente se ha desplegado en este tiempo, porque lógicamente hay que proteger a la población y hay personas, lamentablemente, que no cumplen con las medidas de prevención, de seguridad. Ahora ya en España, por ejemplo, es obligatorio la mascarilla, guardar las distancias, y si la policía ve que los ciudadanos no se conducen con arreglo a estas normas, pues tienen que intervenir, y es lógico porque es digamos, protección del resto. Ahora, en la forma como se interviene, cómo se multa, pues hay que tener claro que hay un procedimiento que, ¿verdad? Las sanciones tienen que ser por las conductas tipificadas en una norma. No es que la gente se inventa que le gustaría que esa conducta que ve estuviera tipificada y ya la sanciona, no. Bueno, y esto está dando lugar también a mucha jurisprudencia, porque a veces esas sanciones no tienen el soporte normativo deseable. Esa buena administración objetiva, que se concreta, como digo, fundamentalmente en la racionalidad y en la motivación de las decisiones, y que es un buen estándar para comprobar si tenemos una o mala administración. Una administración servicial, es decir, una administración que sirve a la comunidad, que está para la comunidad, que se justifica en la medida en que atiende a los ciudadanos, no tanto al servicio de un partido o de un poder constituido partidario, sino de los ciudadanos, de la comunidad, y es un servicio que se hace objetivo al interés general. Un capítulo que merecería unos minutos, no sé si me queda mucho o poco tiempo, porque no recuerdo bien a la hora que he empezado y me dijeron que hablara sobre 40, 45. ¿Qué me quedan? 10 minutos, una cosa así, cuarto de hora. Sí. Muy bien. Una materia que merece un tratamiento, digamos, específico, es el de la contratación. Ya lo hemos comentado antes, pero yo lo quiero hacer al hilo de la relación entre la contratación y el derecho administrativo global, que es un tema también que daría para una conferencia entera. Y de hecho yo he tenido estos días que a través de online, pues salvo el mes de agosto que he procurado descansar con la familia, he tenido como muchos profesores, más actividad que antes incluso, desde la pandemia, porque bueno, pues esto es así, y creo que la academia está para ayudar a los ciudadanos, y si podemos pues ilustrarles y podemos dar ideas, pues es nuestra obligación y nuestro cometido. Y efectivamente,
el derecho administrativo global que estudiaron en los años 90, final del siglo pasado, en la Universidad de Nueva York, varios profesores, entre ellos Stewart, Kingsbury, Kirch, y que hicieron una monografía llamada El surgimiento del derecho administrativo global, y que ellos mismos lo bautizaron como una realidad infieri, es decir, una realidad en construcción, que está empezando y que no tiene todavía una sistematización, y que lo hemos visto con la pandemia, porque la pandemia es una cuestión global que ha puesto a prueba realmente si hay un sistema o no de ordenamiento jurídico global, y mi opinión es que no. Incluso mi opinión, y así lo hemos manifestado en algunos seminarios específicos sobre este particular, es que la pandemia nos invita a trabajar con más profundidad sobre los cimientos del derecho administrativo global, porque lo que ha ocurrido en la contratación pública es algo para pensar. Ha habido muchos países que no han tenido acceso a los mercados globales de test PCR, trajes especiales para los médicos, test seriológicos, mascarillas. ¿Por qué? Pues porque no han tenido condiciones de accesibilidad a esos mercados. Y hemos visto también cómo en esos mercados globales, incluso, me van a permitir la caricatura, pero pareciera que volviéramos al oeste americano, donde cada uno hacía lo que quería, donde pues venía un avión que en teoría su destino era, pues no sé, pongamos por caso un país de una ciudad europea, paraba en Turquía, cambiaba de destino porque alguien iba con un maletín y convencía al piloto de que en vez de llevar eso a un sitio, estas cosas han pasado. Y bueno, ¿y esto por qué ha pasado? Porque no hay un verdadero derecho administrativo global de la contratación con dientes, con capacidad de ordenación jurídica y con garantías de establecer sistemas universales de acceso para, sobre todo, los países que tienen más dificultades, que son los primeros que debían de tener acceso a esos mercados de bienes y servicios, porque se supone que los países desarrollados, así llamados, ya deberían de tener un aprovisionamiento previo. Ahí sí podemos citar el caso de Alemania, aunque ahora está teniendo muchos problemas, ahora con la segunda oleada, pero Alemania tiene unas leyes de vigilancia para infecciones a nivel de los Länder y tiene protocolos, entrenamientos, y claro, cuando vino la pandemia fue de los países europeos que menos la sufrió porque estaban entrenados en la prevención. Entonces, esto es preocupante. A mí, como jurista, y trabajo en un grupo de investigación también sobre derecho administrativo global, y estoy preparando un prólogo para un documento que va a salir en los próximos días, creo que es una cuestión que nos debe de preocupar y nos debe animar a pensar cómo el sistema global, ahora ha tocado la sanidad, pero otro día puede tocar el medio ambiente, otro día puede tocar la pesca, la industria, pero los sistemas que tenemos de Naciones Unidas y en concreto la OMS no es que haya sido un gran ejemplo, ni haya sido pues un organismo con capacidad real para la ordenación jurídico-administrativa de una crisis, de las consecuencias que hemos tenido. Y eso quiere decir que también tenemos que revisar, como consecuencia de lo que está pasando, muchos sectores del derecho administrativo global que están fundados no tanto en los principios del Estado de Derecho, sino en eso que se llama el derecho blando o las recomendaciones o eso que se llama pues, soft law, que muchas veces trae causa no tanto de la juridicidad, sino de lo que se llama el expertise o la racionalidad técnica. No vaya a ser que estemos haciendo muchas reglas funcionales y estructurales que sí, que las entienden una serie de personas duchos y especialistas en ello, pero que no reflejan lo que una norma jurídica que debe reflejar siempre, que es precisamente su orientación a la justicia. Y por eso el doctor Miguel Ángel, que falleció hace 2 años, uno de sus últimos libros fue Los principios del derecho administrativo global, porque quería llamar la atención acerca de que este derecho global administrativo que está naciendo y que tiene un tufo o una deriva autoritaria, necesita de los principios del derecho para restablecer el equilibrio y su compromiso con el Estado de Derecho. Y por eso él habla de derecho principial.
Y no está de más recordar que el derecho administrativo, cuando nace de la Revolución Francesa, es a base de los aguets del Consejo de Estado, a base de principios, y esos principios no los podemos perder de vista, porque los principios, como reza una sentencia de la Corte Suprema del Reino de España de los años 80, los principios son el oxígeno que respiran las normas. Están antes, en principio están antes, pero están en su elaboración, están en su interpretación, en su hermenéutica, en su aplicación, y no podemos olvidarlos porque si no, podemos incurrir en algo que yo estoy ahora trabajando en ello, que es la forma en el derecho administrativo, en el derecho público, y es en quedarnos estáticos en visiones procedimentalistas o formalistas que ahogan los valores y que ahogan los principios. Y el derecho administrativo, como dice Barnés, es una correa de transmisión de la dignidad, de la libertad, de la solidaridad, del pluralismo, de los valores que hicieron grande el Estado de Derecho. No es una justificación del poder para acumular más poder o para tener más poder. No, es un compromiso, como dice Giannini, con la civilidad y un compromiso con los derechos fundamentales de la persona. Y en este sentido, precisamente en el Twitter de hoy, hablar de la función promocional de los poderes públicos, que deben de crear las condiciones para que la libertad y la igualdad sea real y efectiva de las personas y los grupos, y también el poder debe remover los obstáculos que impidan su realización. Claro, aquí tenemos desde la más pura actividad administrativa de fomento, que se expresa a través de subvenciones, a través de auxilios y de ayudas públicas, y que todos los países en este tiempo están publicándose en los diarios oficiales para atender los daños causados pues, a los pequeños comerciantes, para las personas que se han quedado sin trabajo, el mínimo vital digno para aquellos que no tienen prácticamente nada que llevarse a la boca, ni ellos ni sus familias, y que han quedado en situaciones de desamparo casi cosificados, y que son fundamentales que se tramiten con urgencia, porque si no, están dándose situaciones realmente que rayan con la cosificación del ser humano. Bueno, pues toda esta panoplia, glosario de medidas típicas de fomento, que hoy en día pues vemos como todas las administraciones ponen encima de la mesa, unas con más éxito y con más precisión que otras, tienen que tener una administración que sea capaz de realizarlas en tiempo récord ahora, porque las personas no pueden esperar, los que necesitan no pueden esperar. Y bueno, aquí también pues es todo un capítulo el que tenemos muy importante para que efectivamente esas ayudas públicas que se están realizando sean para lo que tienen que ser, no para controlar y aumentar la dependencia política de los ciudadanos, porque en algunos sitios se las dan a los amigos, en otros sitios no, en fin. Las ayudas públicas son para todos y los que las necesitan realmente. Y eso hace falta que se acrediten las razones reales de por qué esa persona accede a esa ayuda, y la administración tiene que tener mecanismos razonables para poder comprobar luego el destino que se da a las subvenciones, que es un tema también de las subvenciones, es un tema que daría también para otro seminario, desde la orden de convocatoria, el seguimiento, el control, la evaluación de esas ayudas. Libertades, promover las libertades, y yo tengo aquí anotados libertades de prensa, libertades de manifestación, libertades religiosas. Todas las libertades deben ser protegidas, defendidas por los poderes públicos. Pueden limitarse. Es evidente que ha habido momentos en los que era lógico que hubiera una limitación, una restricción. Pero aún así, guardando las medidas de seguridad, hay que hacer el esfuerzo desde los poderes públicos para que las personas se expresen en libertad. Yo a los alumnos, cuando en el confinamiento, que en España tuvimos 3 meses, casi 4 meses de confinamiento drástico y estricto, y algunos alumnos y algunos colegas me preguntaban, bueno, ¿y tú qué haces para, aparte de las conferencias que veo que das todos los días, qué haces para, en fin, porque en una situación de confinamiento, de un amedrentamiento psicológico que sufren los ciudadanos con un omnipotente poder que incluso en algunos países ha dicho que estaba para evitar y minorar las críticas a los gobiernos, estas cosas se han oído en algunas partes, pues el ciudadano lo que tiene es que ejercer las libertades.
yo los decía, pues escribe todos los días una redacción pues, de una libertad, a ver cómo se puede ejercer o cómo tú eres capaz de ejercerla. ¿Por qué? Porque si no, las libertades, si no las ejerce cada persona, siempre va a venir alguien a ejercerlas por nosotros. Eso la historia lo acredita fehacientemente. Y creo que el ejercicio de la libertad, si entendemos el derecho administrativo como el derecho del poder para la libertad, es para garantizar que la gente sea libre. El poder no tiene que decirle a cada uno cómo tiene que ser libre, eso lo decide cada uno, pero sí que tiene que establecer un marco, como decían los profesores de la Escuela de Viena, ¿no? Tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea necesaria. No tanta intervención como sea posible y tanta libertad como sea imprescindible, porque entonces volvemos a algo que se llama Estado policía y que debería desaparecer de la faz de la tierra porque es la antesala del autoritarismo. Pero entiendo que en este momento la Administración debe, ¿verdad?, cumplir con su función y debe de proteger a los ciudadanos, debe hacer... Los países que hacen más test, por ejemplo, son los que les va mejor, porque si se hacen test masivos a la sociedad, pues se pueden identificar los contagiados, luego hay estos sistemas de geolocalización que permiten saber quién está en contacto con los que se han contagiado y hacer un seguimiento, y al final, pues si se identifican todos estos procesos, es más fácil combatir contra la pandemia. La potestad normativa. La potestad normativa es otra cuestión que no tenemos tiempo, pero hemos visto en este tiempo, y seguimos viendo en unos países también más que en otros, que los boletines oficiales del Estado están a pleno rendimiento, publicando normas, normas y más normas. El otro día daban unos datos de algunos países, la cantidad de normas que se han hecho, y hay profesores y expertos que están empezando a analizar la técnica normativa, porque esas normas tienen que estar dictadas, diseñadas para la lucha contra la pandemia. No son normas para establecer regímenes definitivos de instituciones, no. Son para la lucha contra la pandemia, porque también la tentación autoritaria se deja ver cuando se aprovecha la situación de pandemia para desnaturalizar instituciones, socapa la intervención necesaria del Estado para resolver los problemas acuciantes de la pandemia. Y aquí tenemos que estudiar cómo se ha respetado la seguridad jurídica, cómo se ha respetado la interdicción de la arbitrariedad, cómo se han hecho las memorias económicas de las normas, las memorias de justificación jurídica, porque el que haya que hacerlas a toda velocidad no quiere decir que se hagan de cualquier manera. Se pueden hacer con cierta velocidad las normas bien hechas. Y es exigible que en 2020, aún en tiempos de pandemia, las normas se hagan como deben de hacerse, con pleno sometimiento a esas reglas de la sana técnica normativa, que todos sabemos cuál es y que no es cuestión ahora de examinar porque ya va bien entrada la conferencia. Y la voy a terminar con una consideración acerca de otra cuestión que, aunque está encima de la mesa desde hace mucho tiempo, pero ahora se ha hecho muy presente, que es el diálogo entre la ciencia y la administración, entre el gobierno y la ciencia. Porque todos los países, unos más que otros, pero se han rodeado de comités científicos, ¿verdad? Se han convocado a comités científicos para pedirles asesoramiento. Porque la experiencia histórica nos dice que aquello de Platón, del gobierno de los sabios, es muy peligroso. Los sabios no están para gobernar, están para asesorar, para dar informes, dictámenes, y tienen que gobernar las personas que están adornadas por la virtud de la prudencia, y la prudencia requiere y reclama conocer en cada momento el estado de la ciencia, más en esta cuestión, porque desconocida hasta cierto punto, se va conociendo cada vez más, cada día que pasa pues lo vamos conociendo más, pero hasta los virólogos más conocidos del mundo admiten que no es exacto todo lo que se sabe y que está sometido a una transformación. Claro, este diálogo del gobierno, de la administración con la ciencia es muy importante, y en algunos países los presidentes lo que han hecho, se han rodeado de sus científicos de antesala, de los científicos que son sus amigos, para no escuchar otras doctrinas, otras corrientes científicas, y ahí es importante que estén representadas todas las corrientes científicas que hay sobre ciertas materias, porque esa es la manera de comprender la realidad. La realidad es compleja. Y también en este punto el progreso científico es muy importante y ayuda
¿verdad?, a la mejor toma de decisiones, sabiendo que la decisión la toma el gobierno, la administración, y que asume las consecuencias y la responsabilidad. La decisión no es de los sabios, ni son los culpables, porque esos dictámenes científicos tienen que estar analizados, estudiados, y luego la decisión, la que sea, y quien la tome, pues tendrá que responder de ella. En fin, hemos pasado revista, así de una forma muy rápida, algunas de las cuestiones que yo pienso que en este momento puede haber otras muchas que se han quedado en el tintero y que quizá hasta son más importantes las que yo he seleccionado en relación con la situación del derecho administrativo en este tiempo tan convulso en el que estamos. En este tiempo en el que las potestades y los poderes han sido y están siendo más intensos y más extensos, también deberían de ser más intensos y más extensos las motivaciones y las justificaciones, en un tiempo en el que necesitamos poderes judiciales independientes que puedan juzgar con arreglo a la objetividad que les propia. Necesitamos también sistemas de contratación que puedan ser capaces de contratar los mejores bienes y servicios en ese momento en el mercado y que luego se pueda supervisar la calidad de lo que se compra. Bienes y servicios que deben de tener a los profesionales sanitarios y a los médicos con altas dosis de protección, porque de ellos va a depender muy mucho que se pueda realizar la tarea asistencial que tienen asignada. Tiempo también de colaboración público-privada, los países donde ha habido colaboración público-privada, por ejemplo, en materia sanitaria, donde las UBIs, unidades de cuidados intensivos de los hospitales privados, han colaborado con las públicas, pues ha ido mejor las cosas. Donde por razones ideológicas no se ha contado con el sector privado sanitario, pues ha ido peor, como es lógico, porque esto también son tiempos de unión y de unidad para que, ¿verdad?, se tomen las mejores decisiones y el barco lo lleve quien lo tenga que llevar, pero que lo lleve a puerto seguro y que vaya bien orientado y bien dirigido, porque en eso nos jugamos todos mucho. Y el derecho administrativo es un ordenamiento que atiende los asuntos del interés general de forma racional y de acuerdo con la justicia. Y por eso todas las instituciones, las categorías del derecho administrativo, no digo que tengan que ser repensadas, porque también se escuchan voces que dicen que hay que hacer una revolución y que no sirve nada de lo que hemos hecho. No. Yo creo que hay que cambiar algunas categorías, y hay que cambiarlas, evidentemente, pero en la línea de lo que venimos hablando desde hace algunos años, de que se oriente más a la protección, a la promoción y a la defensa de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Yo creo que ahí está el gran desafío que en este tiempo el virus nos plantea a los expertos, profesores, cultivadores, estudiosos del derecho administrativo. Muchas gracias. Gracias. Yo sí quería hacer algunas preguntas, porque la verdad que me imagino que también el maestro José Molino en su momento hará su intervención correspondiente. La verdad que interesantísimo todo lo que usted ha planteado, sobre todo desde el punto de vista de la administración pública, pero me gustó mucho cuando comienza con el tema de la evolución desde el punto de vista constitucional. Lógicamente, pues España, a partir de una constitución en 1978, crea unos nuevos preceptos del Estado que configura a futuro lo que es hoy, lo que es la nación española, basado sobre todo en los temas de dignidad humana, principios de pro hominem, principios esenciales, estructurales y básicos que están relacionados con el tema de los derechos humanos. Por ahí va la línea de pensamiento, apreciado doctor Jaime Rodríguez Arana, específicamente en el tema de las libertades, que parte de los focos centrales de su conferencia en el día de hoy ha pasado por los tamices de las libertades y de las garantías fundamentales, esenciales, y que ha sido un debate en España, en Europa, en América, en Asia, en los distintos confines del mundo, porque lo que sí hemos traído como conclusión es que esta pandemia nos ha afectado a todos por igual, algunos más, otros menos, pero al final todos hemos sido afectados. Y en definitiva el tema de las garantías, la tutela judicial y las garantías fundamentales, por un lado, y por el otro, la administración pública tratando de preservar
el tema de la salud y el tema de la seguridad, pues, ¿cómo logramos al fin y al cabo tener ese balance? No ha sido fácil y es parte de las premisas que en definitiva quisiera que nos orientara con relación a ese checks and balances que hablan los americanos y que es tan importante y fundamental, que es el equilibrio. Al fin y al cabo, por un lado, una serie de garantías que tiene el individuo, y que muy bien usted aportó cuando hablaba de la presunción de inocencia, figuras de habeas corpus, cuando hablamos del derecho a no incriminarse. Son derechos universales, hombre, que están en todas las constituciones del mundo y que son, es un ADN básico que tenemos todos a nivel de la evolución del derecho constitucional. Entonces, cuando hablamos del tema del derecho de tránsito, derecho a la circulación, son normas esenciales y básicas. Algunos países han restringido en mayor medida, otros en menos. Claro, hoy día estamos ya pasando una primera gran ola, por ejemplo en Panamá, pero estamos hablando de la segunda ola. Entonces, lógicamente, eso ha traído incomodidades en muchas partes del mundo. Basta solamente encender la televisión y ver los noticieros mundiales y darse cuenta, por ejemplo, cómo está Estados Unidos en este momento con relación a estos temas. Es un punto de referencia. Entonces son los temas que al fin y al cabo nosotros quisiéramos que usted también analizara un poquito con relación a estos temas de las garantías, de las libertades. En Panamá hay un debate en este momento, hay algunas acciones presentadas en el Poder Judicial precisamente con relación a estos temas, de las restricciones de estas garantías en su momento. Todos somos conscientes, lógicamente, como seres humanos, que al fin y al cabo muchas de estas restricciones han sido de alguna u otra manera la respuesta a la administración pública y por los gobiernos que la ejercen de tratar de minimizar los daños, lo podemos entender. Sin embargo, también hay otro aspecto que es importante, y es que estas garantías llegaron para constituirse, que son derechos instituidos por el ciudadano en luchas generacionales de siglos. Entonces, ahí sí que quisiéramos que nos profundizara un poquito con relación a ello, y después vendrán algunas otras más, apreciado doctor. Muy bien, con mucho gusto. Efectivamente, como decía el maestro Garrido Falla, la esencia del derecho administrativo está en el equilibrio entre el poder y la libertad, entre la potestad y el derecho subjetivo y el interés legítimo. Ahí está el marco de juego, que se hace mucho más difícil cuando estamos en una situación de emergencia humanitaria o sanitaria como la que tenemos en el tiempo en que estamos. Aún así, y sabiendo que cada caso es cada caso y que hay que analizarlo con la profundidad que tiene y que no se pueden hacer categorías o afirmaciones universales y dogmáticas valederas para todas las situaciones en todos los países, porque eso sería descabellado y desproporcionado, sí quiero hacer referencia a un debate que se ha producido en algún país europeo en relación con las restricciones y limitaciones o suspensiones de derechos o restricciones graves, sobre todo, de derechos fundamentales, cuando se han hecho para o por las administraciones públicas sin una cobertura legal. Porque en esto sí hay que ser categóricos. El principio de legalidad fundamentalmente para que haya una reserva de protección frente al poder. Y la democracia tiene dos elementos fundamentales, la participación y la limitación del poder. Y si esto no lo entendemos, no entendemos nada. Y por lo tanto, es necesario que exista una cobertura legal que permita a la administración esas restricciones, limitaciones graves. Otra cosa puede ser medidas en un momento determinado que son imprescindibles por la situación de emergencia, y por eso pues hay decretos leyes y hay que se han utilizado mucho en este tiempo, pero creo que las categorías generales tenemos que tenerlas claras, y las limitaciones y restricciones severas de los derechos y libertades, no digamos las suspensiones, cuando pueda producirse o cuando tiene que tener una cobertura legal, reserva de ley. Porque si no, ingresamos al estado de policía. Y en estos debates que estamos manteniendo en algunos países en Europa, incluso se llega a decir por personas de gran capacidad jurídica que el poder puede tomar decisiones, si son proporcionadas, necesarias y tal, y restricciones graves las puede hacer. Bueno, esto es muy discutible, es muy discutible, siempre y cuando partamos de estos principios básicos, como el de decir, bueno, es que las sanciones
se pueden imponer sin una base legal. Bueno, y si no está, la conducta no está precisada en una norma con rango legal, bueno, es que por ahí se llega al estado totalitario y autoritario, ¿eh? Se llega enseguida, si es que no se está ya. Entonces, es difícil esto porque cada caso es cada caso y luego la jurisprudencia tiene que analizar la situación, cómo se produjo, está el expediente, donde están todas las circunstancias de los casos y bueno, pues ojalá que se resuelva con arreglo a la justicia. Pero este es un tiempo en el que, en contra de lo que se ha dicho en algunas ocasiones, sí es un tiempo para el poder, pero es un tiempo también para la libertad. Porque el poder está para garantizar la libertad. ¿Cómo podemos, doctor Jaime Rodríguez Arana, tratar de efectivizar un poco más dos principios esenciales que usted ha tocado en su conferencia? Por un lado, el tema de la transparencia y por el otro lado, la rendición de cuentas en la administración pública. Creo que, no sé, ha pasado algo, un desfase entre los administrados, entre los gobiernos y los administrados, en definitiva, y no solamente en América Latina, en distintas partes del mundo, porque es un tema global, es un problema global. Y en ese sentido, lastimosamente, pues se han dado muchísimas situaciones difíciles con relación a estos puntos. ¿Cómo logramos salir de este tema donde estamos metidos, este gran problema, y al final salir reforzados con mayor transparencia y mayor rendición de cuentas desde la administración pública? Bueno, una primera explicación de corte sociológico y cultural es que la transparencia es real cuanto más se entrena uno en ella y cuanto más se reclama y se exige. Si la sociedad pide transparencia, la transparencia va a verla, ¿eh? Lo que pasa es que me da la impresión de que en este tiempo tampoco ha habido grandes reclamaciones de transparencia. En algunos países yo he llegado a escuchar que esto de la transparencia es una extravagancia, ¿eh? Y esto de las libertades en tiempos de pandemia pues es una expresión de la burguesía corrupta del siglo XIX, que hay que superarla. Cosas de estas se han dicho. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque la democracia y las libertades se perpetúan si se ejercen por todos los ciudadanos, o la mayor parte de ellos. Si no, se pierden, ¿eh? Eso es evidente. Y si ahora nos acostumbramos a la luz apagada y a que no se expliquen las razones de por qué se toman las decisiones y se ve como algo, bueno, es que en este tiempo, ¿cómo vamos a exigir esto? Porque claro, psicológicamente estamos ahí amedrentados, que el poder es casi omnipotente. Bueno, pues habrá tenido sus razones. Pues no, precisamente porque es cada vez más extensión, está más obligado a responder. Y claro, la transparencia y la rendición de cuentas es la cara y la cruz. ¿De qué? De un principio democrático básico que se ha olvidado en algunas partes, y es que el poder es del pueblo, no es de los ministros, del presidente, del poder judicial, de los fiscales, el poder es del pueblo. Y al pueblo hay que explicarle por qué se toman las decisiones. Y lo tiene que hacer el poder ejecutivo, lo tiene que hacer el poder legislativo y lo tiene que hacer el poder judicial. No es que el poder ejecutivo es dueño del poder, el poder judicial es dueño del poder y el poder... No. Yo ahora precisamente estoy escribiendo un libro con el profesor Enrique Rivero Isser, que algunas personas que seguramente nos escuchan, que han ido a las jornadas que yo hago todos los años en Panamá de Derecho Iberoamericano, sé que he visto siempre panameños y panameñas allí, y claro, León Digui, en su libro Las transformaciones del derecho público, que debe ser de 1913, 1914, él ya se plantea la responsabilidad del Estado legislador. Y se plantea incluso que los diputados y senadores respondan de las decisiones que toman y de por qué han votado una cosa o no en otra. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho está el principio de responsabilidad. No de esa responsabilidad objetiva, universal y directa de las estructuras administrativas que se conforman como entes de razón, que no tienen ni sentimientos ni nada y que al final no responden, porque la acción de repetición es casi inexistente. Y por eso, este es un tema muy importante, la rendición de cuentas es muy importante, que no es solamente ir al Parlamento, el presidente,
o el presidente del Poder Judicial o el presidente del Parlamento con un sesudo informe a dar cuentas de lo bien que ha hecho su organización, sus actividades, sino que esto se hace todos los días. Claro, va a depender que haya rendición de cuentas y transparencia si el pueblo soberano lo reclama, porque no podemos perder de vista que la dignidad humana es un principio filosófico, pero también es un principio jurídico. Es más, el derecho es compromiso con la dignidad humana. Y la dignidad humana es de tal relevancia jurídica y de tal calibre jurídica que se yergue y se levanta omnipotente, todopoderosa y soberana frente a los embates o intentos del poder, de cualquier naturaleza, también el económico, financiero, por derribarlo, lo que es peor, por ignorarlo. Y esto es algo que se está perdiendo de vista porque no estamos muy entrenados en la democracia, porque ejercemos poco las libertades, o mucho según los países, unos más que otros, pero si queremos transparencia y rendición de cuentas, si la vivimos en la cotidianidad, esto lo decía también Aristóteles, por eso siempre los antiguos nos enseñan tantas cosas, ¿no? Cuando hablaba de los principios fundamentales de la democracia, decía, ¿quieren ustedes que las palabras pluralismo, libertad, dignidad, que están escritas solemnemente en las constituciones, sean reales y efectivas? Que la gente las interiorice y se comprometa y las realice en la práctica. Ahí está. ¿Cómo logramos, por último, y le voy a dar el paso al maestro Molino para que haga el cierre o alguna pregunta, efectivizar o materializar ese derecho administrativo global? Sobre todo en una situación tan controvertida como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Ahora se habla mucho del tema de la vacuna, de los insumos médicos, se habló en sus puntos de referencia de la charla, pero está el tema de la vacuna. Todo el mundo se está reservando, las grandes potencias ya tienen reservas de millones de dólares, cantidades de vacunas. Sin embargo, viene la pregunta, ¿no? Países, por ejemplo, como Panamá, 4 millones de habitantes, un país pequeño, que lógicamente pues no tiene los recursos infinitos que podrán tener otras naciones poderosas. Entonces, lógicamente a nosotros nos interesaría mucho que se avanzara y se evolucionara a partir de estos problemas que estamos viviendo de salud en el tema de un derecho administrativo global, en donde la dignidad, en donde la igualdad, que son conceptos universales del mundo, sobre todo los derechos humanos, logren efectivamente tratar también de proteger a las personas o a las sociedades más débiles. Entonces, por ahí vamos. ¿Cómo logramos materializar este derecho administrativo global? Bueno, dos líneas de contestación. Primera, el derecho administrativo global, tal y como está en este momento, debe ser replanteado en sus fundamentos. Cuando hagamos unos fundamentos sólidos, lo demás va a ser más fácil. Segunda línea, efectivamente, ahora se van a plantear cuestiones concretas en relación con la ordenación sanitaria mundial. Espero que los errores del pasado se hayan aprendido y que ahora, cuando ojalá más pronto que tarde tengamos la vacuna, sea un bien público, porque tal y cual han sido las consecuencias que ha ocasionado el virus, hay que empezar a suministrarlo a quienes más lo necesitan. Si no, la solidaridad es una palabra hueca. Y la solidaridad, el principio de solidaridad está inscrito en un Estado social y democrático de derecho, que es el que entiendo que es el modelo que prima en los países, digamos, democráticos de este tiempo, ¿no? Entonces, claro que yo espero que cuando estén las vacunas, pues puedan ser suministradas a quienes más lo necesitan. José. Muchas gracias, doctor Jaime. Su exposición es un reflejo de nuestra sociedad. Pareciera que es una situación jurídica común en todo Hispanoamérica, tanto en el problema para la adquisición de insumos médicos en tiempos de pandemia. Por ejemplo, Panamá compra como si fuera una contratación directa bajo un criterio de emergencia, pero vemos que vamos un paso adelante, pero nos atascamos en la burocracia. No hubo la previsión del Estado hacia estos eventos que se venían a dar, porque tuvimos el ejemplo de Italia y
y de España. España para tomar las medidas correctivas o por lo menos paliar la situación un poco. Pero creo que pensamos que nunca iba a llegar a América. Y llegó y demostró que agarró a nuestros sistemas administrativos, no estaban preparados para lidiar con una pandemia. Los gobiernos han tenido que gobernar por decreto, se han limitado las restricciones y las libertades ciudadanas, y pareciera que el control judicial está en deuda con el administrado. ¿Por qué? Porque va a pasar la pandemia y no se han resuelto estos asuntos de control en la esfera judicial. Yo pienso que también en materia sancionadora se ha hecho o se está legislando por decreto sanciones cuando debe ser por vía de ley. Y ahí nuestro órgano legislativo se ha quedado atrás porque no se ha comportado a la altura de las circunstancias. Entonces, yo sí pienso que hacia un futuro, a un derecho administrativo debemos migrar. ¿Por qué? Porque tiene que evolucionar y habría que ver hacia dónde queremos evolucionar. Si hacia un sistema administrativista basado en el common law anglosajón o seguir con nuestra doctrina francesa y latina, ¿no? Que pareciera que se ha quedado rezagada en el tiempo, sobre todo con los cambios que se están suscitando en un mundo que se ha convertido ahora más dinámico por la tecnología de la información. Y por eso usted y nosotros estamos ahorita compartiendo, usted en España y nosotros en Panamá, y mucha gente en Latinoamérica, gracias a estas tecnologías. Entonces creo que el derecho administrativo tiene que evolucionar hacia allá y la administración también. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que, como usted dice, se ha invertido mucho en modernizar el Estado, pero en el momento que tenía que funcionar, no funcionó y nos dimos cuenta que estamos atrasados. Y así mismo va a pasar con el sistema de administración de justicia. Tenemos que ir hacia allá, y creo que estas serían mis consideraciones y el resumen de su exposición. Le agradecemos enormemente que haya tenido el tiempo para dedicarnos a nosotros y ha sido una grata experiencia compartir con usted. Así que mi agradecimiento en nombre de la Academia Panameña de Derecho Administrativo y de Guía. Esperamos contar con usted para próximas actividades académicas. Así que muchas gracias y gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Jaime Rodríguez Arana, por la oportunidad que nos ha brindado. Saludos. Nos vemos en la próxima. Saludos para todos. Adiós. Luego. Chao, chao.